En el año 1726, Mary Todd sacudió Londres de una manera un poco peculiar. La mujer afirmaba que podía dar a luz no solo conejos, sino también partes cercenadas de animales a medio hacer. El caso fascinó a muchos médicos de la época e incluso fue llevado ante el rey Jorge I. Quedó documentado que en algún momento llegó a expulsar de su vientre hasta 9 conejos seguidos. Ninguno de ellos estaba con vida. Mary Todd era una sirvienta de 25 años que vivía en Godalming, Surrey. Estaba casada con Joshua Todd, cuyo oficio era el de ser tejedor. En agosto de 1726 tuvo un aborto espontáneo, pero extrañamente seguía mostrando síntomas de embarazo. Fue entonces cuando el 27 de septiembre entra en trabajo de parto y da a luz a lo que describieron como algo parecido a un gato sin hígado. Su madre y su vecina, presentes en el parto y claramente aterradas por lo que estaban viendo, piden ayuda al cirujano local John Howard. Al llegar, Howard presenciaría algo inaudito: partes de animales que, según la familia, Mary estaba expulsando. En los siguientes días, Howard asegura que Mary dio a luz patas de gato, una cabeza de conejo y hasta 9 conejitos muertos en un solo día. Howard queda tan impactado que escribe al secretario del rey Jorge I, exponiendo la noticia que revolucionaría al mundo de la medicina, para mal. Llegan a Guildford el 15 de noviembre y para la sorpresa de los dos, Mary da a luz aún más conejos. Saint André queda tan convencido de que lo que está viendo es real y no una superstición que toma muestras de todos los partos y vuelven a Londres para contárselo al rey. Pero no todos están convencidos. El cirujano alemán Cyriacus Allers examina uno de los conejos y nota algo crucial: tenía pasto y maíz en el estómago. Un animal con el estómago lleno no podía formarse dentro del útero de una mujer. Era una prueba casi irrefutable del fraude. Algunos, sin embargo, seguían creyendo en la llamada impresión materna, la idea de que una mujer embarazada podía influenciar al feto por lo que veía, pensaba o soñaba. Mary afirmó que había soñado con conejos tras un encuentro con uno en el campo y que desde entonces no podía dejar de pensar en ellos. El 29 de noviembre, Mary es trasladada a Londres para la observación en el baño de Leicester Fields. Médicos de renombre como James Douglas y Richard Manningham acuden al llamado. Pero algo cambia. Mary deja de parir conejos y poco después un portero es descubierto intentando colar un conejo en la habitación de Mary, por orden de su cuñada. Presionada y amenazada con cirugía dolorosa, Mary confiesa de la siguiente forma el 7 de diciembre. Confesó que había estado insertando manualmente conejos muertos en su cuerpo para luego fingir los partos. En sus confesiones implicó a su suegra, a un misterioso extraño y hasta a John Howard, aunque este último nunca fue condenado. Es bastante fácil predecir qué pasó después de este evento. El escándalo explotó, el público ridiculizó a los médicos, William Hogarth publicó grabados satíricos de los sabios de Godalming y la medicina inglesa sufrió una crisis de credibilidad. Mary Todd es acusada de ser una tramposa, vil y notoria y pasa un tiempo en prisión. Pero su caso no va a juicio. La vergüenza institucional sería demasiado grande. Saint André nunca se recuperó del escándalo, cayó en desgracia y murió en la pobreza. Howard, en cambio, mantuvo su reputación local. Mary Todd regresó a su pueblo y murió en 1763. Luego de esta fatídica historia, donde fuimos decepcionados con un engaño que a ojos de la cultura contemporánea era obvio, debemos analizar qué es lo que sale mal con estas cosas. ¿Por qué siendo hombres de ciencia, doctores y lo mejor de lo mejor en el campo, pudieron sucumbir ante algo que parecía ser tan obvio? Las razones pueden ser varias, sin embargo evaluemos 2 de ellas. Conocimiento disponible para la época y cuestionamiento en conjunto con el escepticismo. Comencemos por la primera. El conocimiento disponible sobre la medicina y ciencias en general era de calidad y veracidad cuestionable debido a la falta de recursos y escasez de investigación en la época. Podemos tomar de ejemplo el caso Sutterkin,
Un Sutterkin era una especie de demonio o monstruo de pequeñas proporciones físicas, el cual, en teoría, se gestaba en una mujer por causa de la exposición al calor constante de una estufa cerca de su vientre. No está claro si era solamente que la estufa estuviera cerca, que la persona estuviera encima o que la estufa o fuente de calor en cuestión estuviera debajo de sus vestidos como se acostumbraba en la época para calentarse. El médico John Mowbray fue el primero que se atrevió a colocar esta jocosa teoría en un libro de medicina en conjunto con la anterior mencionada impresión materna. Si nos limitamos a pensar que la ineptitud de los médicos de entonces era la causa, entenderíamos que algunos llegaron a creer que Mary decía la verdad. No obstante, al investigar un poco más, vemos que no todos eran crédulos. Había charlatanes, sí, pero también médicos serios. James Blundell, médico contemporáneo con todas estas supersticiones y acontecimientos, escribió The Strange of Imagination in Pregnant Woman Examined, un deconstructivo directo a la teoría de la impresión materna, incluyendo los casos de Sutterkin y otras teorías sobre las problemáticas durante la gestación. Blundell comenzó con argumentos lógicos y sencillos. Imaginación sin marcas. Mujeres embarazadas imaginaban cosas y el feto no resultaba afectado. Marcas sin imaginación. Embarazadas que no imaginaban nada y aún así el feto nacía afectado. Imaginación atribuida después del nacimiento. Se justificaban deformidades con imaginaciones pasadas. Pero si esta causa afecta solo a los nonatos, ¿por qué también los recién nacidos sufrían consecuencias? Contradicciones entre las causas. Se decía que tanto el miedo como el amor, o la ira como la impresión, podían causar deformidades. Pero, ¿cómo podían emociones opuestas generar el mismo efecto? Este libro, publicado apenas un año después del caso de Mary Tough, demuestra que el conocimiento limitado no era una excusa válida para la comunidad médica. Incluso figuras reconocidas como Mowbray podían equivocarse gravemente, mientras otros, como Blundell, señalaban los errores con argumentos claros. Por lo tanto, nos quedamos con la opción 2, cuestionamiento y escepticismo. Basaremos esta elección en un principio de investigación muy notorio. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Aunque esta frase apareció formalmente en el siglo pasado, el escepticismo tiene raíces desde el siglo IV a.C. El filósofo Pirrón de Elis creía firmemente que no debíamos apresurarnos a hacer un juicio o sacar conclusiones, porque quizá la percepción de nuestros sentidos respecto a una situación o un pensamiento puede estar alejada de la realidad. Hablando en español, no hay que creer todo lo que vemos sin una prueba contundente de que es real. Los pilares del escepticismo pueden interpretarse así. Duda metódica. Que algo se diga o proponga no significa que sea la verdad absoluta. Evidencia. La reacción dubitativa ante la veracidad de un concepto, o en este caso un acontecimiento, nos acompaña desde siempre. La comprobación evidencial de un crimen exige testigos, objetos, lugares, antecedentes a modo de prueba, y esto es, en efecto, la única forma en la que nuestro cerebro, cuya naturaleza es escéptica, puede aceptar que la realidad es lo que sus sentidos están intuyendo. Esta última palabra, intuición, es justamente lo que nuestros compañeros médicos, confiando plenamente en sus estudios, sentidos, experiencia y juicio, utilizaron para respaldar lo que estaban observando. Según la Real Academia de la Lengua Española, intuición significa facultad de comprender las cosas instantáneamente sin necesidad de razonamiento. Sus sinónimos son presentimiento, corazonada, pálpito, instinto, perspicacia, clarividencia. Todos estos sinónimos y el concepto reflejan lo que ocurre cuando creemos ciegamente en lo que estamos viendo, escuchando o sintiendo, sin dejar espacio al cuestionamiento, la lógica y el escepticismo.